Hablemos de redes y tecnología. Fundamentos básicos de redes. Ethernet y tipos de cable. Sorry, esta vez sí quedó un poco más largo. ¿Qué es Ethernet? ¿Qué es eso, pa? Pues no hablo perro, pa. Bueno, vamos a explicar qué es Ethernet. Ahí te va, pa. Ethernet es el conjunto de tecnologías de redes, tales como el protocolo Ethernet, el puerto Ethernet, el cable Ethernet o el chip de computadora necesitado para conectar una PC en una red LAN por medio de una transmisión física a través de un cable coaxial, como cobre o fibra óptica. Sí, yo sé, esto puede sonar demasiado confuso, puesto que Ethernet abarca demasiados tipos de tecnología. Sin embargo, en esta presentación únicamente vamos a hablar de Ethernet como el cable Ethernet y sus tipos de configuraciones. ¿Para qué es importante saber el tipo de cable Ethernet que debemos usar? Imaginemos que contratamos un servicio de Internet de nuestra casa que nos proporciona 200 megabytes por segundo, pero el cable de Ethernet que estamos utilizando solo es capaz de transmitir 100 megabytes por segundo. No ma, padrino, si no somos fisfís. Es correcto, Brian. Estaremos utilizando únicamente el 50% de la capacidad que contratamos. Por esto mismo es importante saber cuáles son las categorías de cable Ethernet y sus velocidades soportadas. En la tabla de la izquierda pueden ver las distintas categorías de cable Ethernet y la velocidad máxima soportada. Por ejemplo, un categoría 5 regular serían solo 100 megabytes por segundo, mientras que un 5E serían 1000 megabytes por segundo. Tenemos, por ejemplo, la categoría 8, que son hasta 40.000 megabytes por segundo. ¿Qué significa esto? Que si tienes un servicio de Internet de 200 megabytes por segundo en tu casa, es necesario que el cable entre tu modem y PC sea al menos de un categoría 5E, para que no estés regalando el dinero y utilizando simplemente el 50% de la capacidad usando un categoría 5 normal. ¿Cómo identificas la categoría de un cable de Ethernet? Es muy fácil, simplemente inspecciona el plástico que rodea el cable y con eso sabrás el tipo de categoría. Van a existir muchos colores de este tipo de cable. El color realmente no te dice el tipo de velocidad, no es relevante, pero te ayuda a organizar, por ejemplo, distintos tipos de conexiones. Puede ser que digas, todo el área de ventas van a ser cables rojos, toda el área de marketing van a ser cables verdes. Solamente te ayudan a organizar tus conexiones. Un dato importante es que para cualquier tipo de conexión de cobre o cables de cobre, se necesita saber que no va a poder soportar más de 100 metros. Puedes poner un amplificador de señal, un buzzer, pero lo más recomendable para distancias largas es siempre usar fibra óptica. Ahora, vamos a ver los tipos de configuraciones de cable de Ethernet que tenemos. En la tabla de la izquierda muestro, por ejemplo, la configuración y cuál sería el uso. Un cable recto, un straight through, van a ser dispositivos distintos. ¿Qué quiere decir? Un switch a una PC. Un cable cruzado o crossover serían dispositivos iguales, por ejemplo, un switch a switch. Un rollover cable o un cable de consola sería para simplemente proveer de consola como tal. Es decir, si tengo un router que no puede alcanzar al switch en esa sucursal y ese switch está conectado al router, pero ves el cable fuera, lo que puedes hacer es con un cable de consola te puedes conectar al switch. Sin embargo, vamos a dar más ejemplos específicos a continuación. El cable recto, pueden tomar nota de la imagen de la izquierda, eso es por si ustedes deciden hacer sus propios cables. Y el lado derecho, muestro cuándo es que tú necesitas utilizar este cable. Este tipo de cable se va a usar, por ejemplo, cuando conectas un switch a tu router o tú como un usuario vas a conectar tu PC a un switch, ocupas un cable recto. La regla va a ser siempre dispositivos de distinto tipo. El cable cruzado o crossover. La regla para este tipo de cable a recordar va a ser dispositivos de la misma capa. Por ejemplo, una PC a un router, los dos tienen capacidad de poner una IP, switch a switch, ambos son dispositivos de capa 2, PC a PC nuevamente sería una capa 3 y router a router, capa 3. El cable rollover o consola, este cable es muy importante. Poca gente realmente lo utiliza y siento, más bien, estoy seguro que es de los cables más utilizados para ingenieros de servicio. ¿Por qué es utilizado para ingenieros de servicio? La forma normal en la que un ingeniero de servicio, por ejemplo, te mandan a un tipo de establecimiento donde no pueden alcanzar un router.
Tú llevas tu cable de consola y conectas tu cable de consola a tu laptop y provees consola a la persona que va a estar haciendo servicio o tú mismo te conectas de ese modo. Este es un escenario donde es un NOC, hay personas administrando sus equipos remotamente y te dicen, oye, puedes ir a ver qué está pasando con este router o este switch. Prácticamente este cable te va a ayudar a proveer consolas sin que tengas que llevar tu laptop, sin que tengas que llevar alguna otra cosa más que simplemente este cable. Por ejemplo, suponiendo que tú le provees servicio de ingeniero de servicio a un NOC y te dicen, tengo este establecimiento donde no puedo llegarle al switch y del router aparece que el puerto está fuera. ¿Qué es lo que puedes hacer? Simplemente llegas con tu cable de rollover cable o cable de consola y verificas cuál es el router al que sí le llegan. En ese router vas a ver un puerto que es el puerto auxiliar. Conectas de un lado el puerto auxiliar y del otro lado checas en el switch cuál es el cable de consola. Entonces conectas del equipo con el que sí le puedes llegar, que es un router, el cable de puerto auxiliar y del equipo que quieres obtener consola, el puerto de consola. Muestro un ejemplo de usando un router y un switch del lado izquierdo y del lado derecho muestro otro ejemplo usando un router a otro router. En mismos escenarios se puede. No necesita el router estar conectado al mismo router o simplemente es proveer consola. ¿Qué es lo que significa esto? Vamos a usar el dispositivo al que sí le podemos llegar como un jump server hacia el dispositivo al que no le podemos acceder remotamente y del cual necesitamos acceso de consola. ¿Cómo haces esto? El comando es muy fácil. Del dispositivo remoto que utilizaremos como jump server, corremos un telnet a la loopback de ese dispositivo al puerto 2001. El puerto 2001 está reservado para consola. Ya estoy listo para mi primera chamba. Así es, Brian. Ya estás listo para tu primera chamba como ingeniero de servicio. Recuerda, el cable de rollover o cable de consola es muy importante y es mucho más barato que comprar un cable de consola y tener una laptop y tener el software necesario. Espero que todo esto te haya servido. Síguenos. Déjanos en nuestros comentarios si tienes alguna duda, alguna pregunta o algo que nos pueda servir a seguir creciendo.